Bueno, empezando lo primero, yo creo que hay que hablar de cómo nace este nuevo Lion. Hubo un vídeo, lo vimos todos, ¿no? Con ilusión, la fusión y demás. Pero, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo acogéis la idea cuando Riot viene un día y dice, oye, se va a acabar el LLA, ya lo que es Latinoamérica como región no existe en Tier 1, hay acceso por ascenso y demás, pero un número de equipos van a ir a LTA Norte, otros a LTA Sur. ¿Cómo fue ese momento un poco para ti, para el equipo? ¿Y cómo fue ese proceso de conseguir esa fusión y de repente ser elegido por Riot? ¿Cómo se vivieron un poquito esos meses? Claro que la noticia cuando la dan, realmente nosotros es algo que estábamos buscando hace mucho tiempo. Realmente no sabíamos cómo se iba a dar exactamente este tipo de fusión o si se iba a franquiciar la misma liga de la LLA. Lo que nosotros estábamos buscando en el equipo era justamente ser parte de la liga, pero ya en un sistema que nos permita invertir a largo plazo. Era muy curioso vivir cada año sin saber qué estaba pasando, qué iba a pasar, no había noticias. Y la gente de Riot, incluso los directores de acá de Latinoamérica, pues no te dan una respuesta clara, ¿no? Simplemente era como que, bueno, invierte dinero y pues bueno, el siguiente año veamos si existe la liga, si no, si te vas a Chile, o sea, cualquier cosa puede pasar. Entonces, sí, era en las pláticas semanales muchas veces, yo creo que era de los únicos dueños, quizá alguno otro más, que pushaba, creo que el de All Night, éramos los que pushábamos mucho a insistíamos mucho el tema franquiciado, que si hiciera franquicia la LLA o que si íbamos a si iba a ser algún tipo de fusión con alguna otra región. Pero sí era algo que veníamos apretando ya. Entonces, cuando nos dan la noticia, o sea, mentalmente estábamos preparados porque era algo que estábamos buscando. Sin embargo, pues fue muy tajante el hecho de decir, se van todos a la mierda menos uno, que para mí la CBLOL no era una opción. A nosotros cuando hacemos las postulaciones nos mencionan, tienes que decir desde un inicio a dónde vas, si vas al norte o vas al sur. Quizá había un escenario donde si no quedas en el norte o no quedas en el sur, podían cambiarte la región, pero creo que era desde un inicio era muy claro, ¿no? R7 iba para el norte e Isurus iba para el sur. O sea, era algo como muy marcado porque éramos las dos organizaciones más viejas que habíamos conseguido más logros. Creo que nosotros, deportivamente hablando, éramos muy superior a todos por la historia que tenemos, pero abajo de nosotros creo que era Isurus, y Isurus, hablando con Kala, el dueño de Isurus, pues me dijo, yo ni siquiera voy a postular NA porque los costos de vida ya y los gastos que tienes que hacer. Y es algo que me da mucha risa, fíjate. La gente, por ejemplo, ahorita Fuego, o sea, creo que incluso Astral tiene un proyecto atrás de ellos económico que puede ser sustentable. Pero creo que mucha gente cuando estás haciendo o armando su equipo en Tier 2 no dimensiona el gasto que es tener un equipo en la LLA, en Los Ángeles, perdón. Ya estoy traumado con la LLA. Claro, ¿cómo Entonces, ha sido esa transición entonces, no? Porque, claro, no sé a lo mejor cifras exactas, pero ¿qué diferencia hay entre operar un equipo pues en Ciudad de México para LLA y operar un equipo para LCS? Y si a nivel retorno también se nota. ¿qué ventaja tenemos nosotros? Es que, o sea, obviamente tenemos una historia deportiva muy fuerte al momento de buscar sponsors y eso es más fácil que un equipo totalmente nuevo o que medianamente sea bueno a nivel historial deportivo. La verdad es que nosotros a través del tiempo pues hemos fichado buenos sponsors para el equipo y esta transición, como te mencionaba anteriormente, ya es algo que traíamos trabajado, cómo íbamos a hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la noticia nueva o cuál fue como lo que nos hizo así como que decir, wow, puede ser una buena opción, puede ser una mala opción? Al inicio no sabíamos cómo tomarlo. Hubo un acercamiento de Six Karma con nosotros, que es nuestro nuevo socio, ¿no? Que es Six Karma o Grupo Cinemex, Grupo México, ¿no? Que está atrás de todo el proyecto de Six Karma, con Ricardo Larrea, que era el dueño de Six Karma. Se acercan y la realidad es que hablando de un proyecto que va a entrar al LCS o la LTA Norte, que no sabíamos cómo se llamar en ese momento, era como decir, ok, nosotros vamos a quedar, pero nosotros queremos ir a competir.
no queremos ir a sobrevivir, o sea, no queremos ser un equipo pues que va y que está ahí como que, agarrando migajas y viviendo hacia el límite. O sea, si nosotros nos aliábamos, si nos hacíamos una fusión entre ellos y nosotros, era muy claro, ¿no? Nosotros teníamos la historia deportiva, ellos tienen ya negocios pues de muchos años en Estados Unidos y tienen un proyecto atrás que son, bueno, tú no eres de México, pero tienen los gaming centers más Sí. grandes de Latinoamérica, de Arena de Place to Play, tienen todo lo que es Cinemex, creo que es el cuarto cine más grande a nivel mundial. Entonces, también mi otro socio es dueño de una empresa de licencias para juguetes a nivel internacional. Entonces nos hizo mucho sentido, pues que no nada más era gente que decía, yo tengo plata y ten aquí. O sea, sí hay un trasfondo. Ricardo Larrea es un amante de los esports y amante de de los videojuegos. Sus hijos creo que también les encanta. Entonces, fuera de ser como un proyecto que le gustaba a él, hacía mucho sentido todo lo que tenía atrás, ¿no? Ujú. Nos quedamos con la arena esta del estadio en el que se jugaba la LLA. O sea, nos quedamos con todo, con cámaras, con toda la estructura que tenía. Fue una inversión de $3 millones que hizo en su momento Riot y Cinemex. Se dividieron el gasto. Entonces, cuando se va la LLA, nosotros nos quedamos con el estadio, que es donde hacemos activaciones ahí con marcas, que invitamos a los fans. Y era una manera como que de quedarse todavía Ujú. con la fanaticada, decirles que todavía nos importa todo esto. Entonces, como te dije, fue algo que ya lo teníamos planteado. Lo nuevo fue que llega pues Six Karma y en conjunto decimos, vamos juntos para fortalecer el proyecto. Creo que no nos preocupaba que no nos fueran a elegir. O sea, yo nunca estuve preocupado. Yo sabía que con o sin Six Karma, yo sentía que íbamos a quedar nosotros, pero obviamente aliarse a Six Karma era un impulso súper fuerte. Al inicio habíamos mezclado la marca R7 con Six Karma y iba a quedar algo como 6K R7, pero al final Wow. no nos gustó mucho, no nos gustó mucho así como el branding que nos hicieron. Y pues yo le dije, oye, pues hay muchos fans de R7, hay muchos fans de Six Karma, hay fans de Stral, de todos lados, pero yo creo que cualquier latino que tú le preguntes de esports, siempre el nombre de Mm. Lion era algo que iba a Bueno, fuera salir a luz, también, ¿no? ¿eh? De Latinoamérica, yo creo que incluso aquí también Lion era el más conocido, ¿no? Por la época, yo creo, dorada es cuando más cerca, ¿no? Quizás ha estado Latinoamérica de conseguir algo importante en internacional. Y aquí sí que se vivió como, oye, pues, porque no sé si lo sientes igual, pero yo antes de entrar en Lion y todo, cuando vi la noticia, se sentía como, esta es la gran esperanza, ¿no? De Latinoamérica. Lion tiene como prácticamente la región ahora mismo a sus espaldas. No sé si tú tienes también un poco esa sensación y la responsabilidad, ¿no? De algún modo de tenemos que hacerlo bien por... Es que representamos prácticamente un continente, ¿no? Claro, y yo creo que la esencia del equipo, como tú lo dices, sí tenemos como que esa presión de poder hacerlo bien, y más ahora que justamente, ya lo hablaremos más adelante, Ujú. pero que ya somos una organización latina, nos quitaron la regla de los latinos, pero la esencia del equipo pues es latina, somos dueños mexicanos y realmente sí tengo esa espina. Yo soy de ese tipo de personas que si te sientas a jugar cualquier juego con él, incluso si es mi esposa o es mi mejor amigo, o sea, te juro por A mí Dios también que no me importa pasa, lo ¿eh? que haga, yo le quiero ganar al que sea. Me pasa, Yo me odio pasa. perder y en serio y yo soy una persona muy hiperactiva, no duermo en las noches a veces por cosas. eh, amo la off-season, la adoro. Entonces, sentimos la responsabilidad de tener que performear Ujú, bien, ahora que ya somos un equipo más del LCS, ujú. porque todo este año fue, ok, están en la LTA Norte, pero son el único equipo que tiene que tener a los latinos. Entonces, ya quitando esta regla encima, o sea, no tenemos ningún pretexto, ¿no? Si queremos agarrar, si no queremos agarrar un latino, yo ahorita ya no me fijo en nacionalidades, no me importa un carajo la nacionalidad ahorita de los jugadores. Yo quiero ganar, y si me pones todas las cartas sobre la mesa, sin importarme de dónde son, yo voy a armar el mejor proyecto. Porque al final del día es una apuesta que estamos haciendo también. O sea, tenemos una licencia de unos años con Riot, y en esos años nosotros tenemos que demostrar que con las herramientas que ellos nos permiten utilizar, tenemos que performear al mejor nivel. Y el único objetivo que tenemos es ser campeones. Este año
fue el año más depresivo en mi vida en todo esto. Y creo que ahorita traemos como que toda esa rabia de querer hacer el mejor papel y campeonar los 3 splits del año. Entonces, pues por eso, queremos enseñarle a la gente que como organización latina vamos a darle resultados y que nos sentimos muy comprometidos con los resultados que tenemos que dar, ¿no? Este año. Y decirle a la gente, sí se puede. Aquí está Lion, vamos a dar resultados. Tuvimos un año difícil por la adaptación y por todo lo que pasó. Pero ahorita que ya no tenemos excusa, les vamos a enseñar a los fans y a la gente y a todo el mundo que Lion es un equipo que se tiene que dar a respetar. Vamos a hablar de ese primer año, luego entraremos en la off-season, la gente ya habrá visto los anuncios, el roster yo creo que es una locura, pero de cómo se montó ese roster 2024, ya hablamos con Gabriel, con Kim, el que quiera ver pues la historia del año pasado, está todavía por ahí subida la entrevista, pero quiero ver tu perspectiva de cómo se ha vivido, ¿no? Desde pues las altas esferas, ¿no? Desde la dirección del club, pues toda esa necesidad de cambios, de repente ves que no se puede seguir con el top laner, tuvimos que cambiar al filósofo, te pasa la solución, el problema de los visados, ha habido como muchas movidas, empezando por precisamente eso, tuvimos que cambiar de top después de ese primer split, porque además, y esto lo hablamos con Kim también, que cuando se hace el roster no se sabe que todo el año va a haber Fearless, ¿no? Y había una limitación de Champion Pool que tú dices, oye, bueno, pues por un split no pasa nada, lo tanqueamos, de repente es para todo el año, hay que hacer cambios. ¿Cómo se vive toda esa situación? ¿Cómo te transmiten a ti? Oye, no podemos seguir, hay que hacer algo. Y eso además implica, pues, después de haber hecho toda la mudanza, moverse a... Sí, creo que, como te dije, fue un año de adaptación y novateamos en algunas cosas. No en el tema de las visas, en eso no bateamos para nada. De hecho, contratamos a la mejor agencia de Estados Unidos para visas. Lamentosamente, esa agencia nunca había trabajado en esports. Se hizo todo el proceso bien. O sea, realmente no hubo como que ningún problema más que pues el cambio de presidente allá, que entró Donald Trump, y realmente pues los latinos y también pues gente de varias nacionalidades, ¿no? Si vienes de algunos países en específico, se ponen como más lentas las cosas, te piden más información. Entonces sí, en los visados no hicimos, sí me podría confirmar que no hicimos nada mal o no pudimos haber hecho algo más, simplemente Bueno, le pasó a fue más mala equipos, leche. ¿no? O sea, si Sí, hubiera sido solo a Lion, pero es que yo me acuerdo que Seiden, que también es canadiense, tampoco pudo estar desde el principio, que incluso ya había exacto. jugado ahí, o sea que ahora mismo es que es complicado lo de los visados y no se puede hacer otra cosa. Sí, y de todo lo demás, creo que sí no bateamos en algunas cosillas, nos vieron la cara con la renta de unos departamentos. Lamentablemente, como estábamos en el proceso de hacer, constituir la empresa, tuvimos que hacerlo con una tercera compañía, nos cobraron comisión, terminamos pagando una locura de departamentos y muebles, que, o sea, ahora que ya estamos allá, que ya vivimos el día a día, ya que tenemos nuestras oficinas, pues nos dimos cuenta que podíamos reducir costos en cosas que era muy fácil reducir costos. Nosotros tuvimos, creo que 2 meses o menos, un poco menos, para adaptarnos a todo. O sea, Rayos ni siquiera cuando nos dijo que nosotros quedábamos, no nos permitían buscar jugadores porque no podíamos decirle a nadie que habíamos quedado Claro. nosotros. Es que la Entonces era gente a muy lo mejor no raro. es consciente de esto, ¿no? Porque dices, bueno, vale, Riot es una gran empresa, se sabrá con tiempo, lo podrán mover. No, o sea, es que lo de Fue muy la duro. LTA ni siquiera desde los clubes se sabía. Hombre, antes del anuncio oficial sí, porque ya había algún rumor, pero no es algo de, vale, a partir del año que viene va a ser esto. O sea, te dicen, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer ya. O sea, apáñatelas como puedas, ¿no? Exacto. Y creo que Riot mismo se dio cuenta del problema del tema de las visas, por eso cambió todo este reglamento de tener que tener 2 latinos en nuestro equipo, porque es muy feo, imagínate, tenemos a Odi y a Pepe, a Lions. Pepe jugó bastante bien, creo que tuvo momentos donde piqueó muy fuerte y Bueno, creo que se teníamos va a una quedar botlane en la muy liga, fuerte. se rumorea. O sea que. Sí, el Igual cuando vean PSG, esto, ¿no? igual se va a quedar. Así que no sé si para cuando se vea Hay este rumores. vídeo se habrá confirmado ya por el equipo en cuestión, pero bueno, 99% que va a estar.
Sí, entonces, imagínate que, porque yo he tenido, digo, tengo con el equipo ya muchos años, 12 años o más, no sé, pero imagínate que nosotros estando en Estados Unidos, un día se levante Pepe o Odi y diga, no, pues estoy desmotivado, ya no quiero jugar, o simplemente me rompí un dedo y ya no puedo jugar. Nosotros ni siquiera podíamos jugar. No sé si recuerdas el primer split, jugamos con Pepe Sí, desde México. desde O sea, México, sí. tuvimos que. Todo este tipo, todos estos detallitos que te estoy diciendo es costo. O sea, todo te cuesta dinero. Y es mover a una persona, estar en México, vuelos y luego contratar a un abogado. Y luego que si se trabó un poco el proceso hay que pagarle más al abogado para que conteste. Fue una cantidad absurda de dinero que gastamos en visas, ¿no? Yo no lo podía creer. Con eso te armabas 2 años de plantel en la LLA. pero, pero a lo que voy es de que Riot se da cuenta, ¿no? Y le dijimos, oye, pues gracias a Dios este año con los latinos no hubo tanto tema comportamiento ni desempeño deportivo, pero pues ¿qué pasaría, no? Si me quedo sin un latino porque le pasa algo de salud o simplemente no está performeando, yo no puedo hacer el cambio de la noche a la mañana, como es con un jugador americano, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que vivir todo el proceso de la visa. O sea, incluso a uno de los entrenadores le llegó como para el mes 6, mes 7 Ya, a una locura. Pointless. O sea, entonces, pues yo creo que es la raíz de todo esto y que lo mencionas, ¿no? Hay más equipos, incluso en Valorant, en la Ujú. liga de la LT Norte, que hubo problemas y Rayos ya se da cuenta y gracias a Dios, pues nos quitan pues esta restricción y podemos competir al nivel de todos, ¿no? Es como, es como si te dicen, vas a correr en atletismo 100 metros planos, pero tú siempre tienes que correr con estos zapatos. Ya. Entonces, pues, o sea, puede que no te adaptes bien y Ujú. que haya que hacer cambios. Entonces, Y que ahorita bueno, estamos en mismas condiciones. claro, la gente que a lo mejor se preocupe, entonces ya nunca va a haber latinos, ¿qué va a pasar con los jugadores latinos? Hombre, la parte buena es que parece ser que jugadores latinos en el Tier 1 va a haber. Se habla de José, lo que hemos dicho José, de Lions, o sea Pepe, que van a estar ahí. Y al final, Lions no deja de ser una organización mexicana. Si hay un jugador de México, de Panamá, Colombia, Venezuela que destaca y que se le ocurra, coño, va a ser el primer club interesado en poder tener a ese jugador, pero también tendrán que ser los claro, jugadores, entiendo, ¿no? O sea, no tienen la puerta cerrada, ni mucho menos, pero también el jugador de Latinoamérica tiene que saber que tiene esa oportunidad, pero que tiene que competir contra cualquiera de cualquier región. O sea, es que al final este deporte ya lo estamos viendo. El que está en el Tier 2 también compite contra los coreanos, que pueden en cualquier momento llegar, ¿no? Y el que rinda, pues se le fichará, ¿no? claro. O sea, es que yo creo que la gente no dimensiona el nivel de inversión que es esto, como para tocarte el corazón y decir, ah, es que no tengo ningún latino y quiero tener un latino. No, pues ya a mí, si tú ves la inversión que estamos haciendo, a mí me chupa un huevo si son latinos o coreanos o americanos. Yo quiero ganar, güey. O sea, yo quiero ganar y no no le voy a poner como una restricción a mi proyecto porque eso no es latino. Yo estuve trabajando con latinos toda mi vida y es algo pues increíble, ¿no? Yo creo que los latinos tenemos algo que en muchas regiones no hay, que es mucho o sea, como ese fuego, ¿no? Que tienen así como ese espíritu son muy emocionales. eh, no, creo que no al nivel de lo que es Brasil, porque en Brasil sí es una Ya, es una locura, locura. pero cada región tiene lo suyo, ¿no? Y cuando Ujú. llegamos acá, también la adaptación es difícil. Creo que lo fuerte mío, a comparación de muchos equipos en Latinoamérica, es que yo fui pro player, juego LOL todos los días, estoy en Challenger, ¿no? O sea, soy una persona que me encanta el juego, me leo los parches, me meto yo solo a herramienta de práctica y me pongo a explorar muchas cosas. Y algo que yo tenía era que conocía a cada jugador de la liga de la LLA, lo conocía a la perfección. Conocía sus picks y creo que eso nos ayudó mucho a elegir un buen staff, a elegir buenos jugadores, a Ujú. detectar, a scoutear. También la gente me conoce mucho porque scouteo buenos jugadores jóvenes y los traigo al equipo. Entonces, al llegar a Estados Unidos acá, pues para mí es como empezar un libro de cero, ¿no? Fue como que ya todo lo que sabías a la basura, ábrete este nuevo librito y empieza a estudiar todo, Sí. ¿no? Porque si bien veía la LCS y todo,
pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ir a los juegos, ver a los jugadores, ver sus actitudes, sus personalidades. Entonces, todo eso para mí es un factor importante para ir armando proyectos y saber cómo jugar contra otras organizaciones. Ujú. Este, y sí, digo, estamos aprendiendo. No te estoy diciendo que este año va a ser perfecto. Probablemente haya más piedras en el camino, pero definitivamente venimos 1000 veces más preparados y con esa ambición de campeonar los 3 splits. Ujú. Al final, tú puedes poner todo lo que está de tu parte, también los jugadores tendrán que responder, ¿no? Yo creo que cosas como que el año pasado se hiciese bootcamp en Corea, también se hará, tengo entendido, esta temporada. Yo creo que el club le está poniendo a los jugadores un poco todos, pues todos los medios posibles, y entiendo que la expectativa, como has dicho, es, no sé si ganarlo todo, al menos ir a los internacionales. ¿Cuál es, para que el fan de Lion y también los rivales, ¿no?, que sepan a lo que vamos, cuál es el objetivo, vamos a decir realista, ¿no? Porque obviamente lo ideal, como dice Koi en Europa, queremos ganar todo y ganar el mundial, pero ¿con qué te quedarías tú satisfecho o decir, ok, para este año esto está bien? Sí, a ver, yo creo que el first stand, y viendo los rosters, cómo están quedando, creo que Shopify tiene un proyecto fuerte. Team Liquid se Team me hace Liquid. como una apuesta ahí un poco. Se me hace fuerte el equipo, se me hace fuerte. Pero creo que en papel tenemos todo para competir el campeonato. Ujú. Lo que sí siento es que el primer split, creo que el equipo que menos hizo cambios fue Shopify Rebellion, que se ve fuerte. Solo el medio, claro. Han cambiado para Fue Fox el por Mercini, Cini, ¿no? que bueno, el chaval ilusiona, ¿no? Bastante el que lo haya visto en Corea. Sí, no, es un tipo increíble. Veremos la adaptación. Muchas veces los coreanos llegan acá y tienen muchas expectativas, cosas como les importa mucho el solo queue, pero cuando se dan cuenta que a nivel el nivel que tiene Corea en el solo queue acá desmotiva bastante, la verdad, te lo digo, porque yo Claro. juego en NA y digo, a veces te topas un montón de gente one trick Pero y ¿cómo han pues vivido eso los coreanos de este año, Gena y Saint? Porque, bueno, el choque es loco. Además, curioso su caso, que fue de un día para otro, porque llegaron como un día antes de empezar la competición. De repente vienes, te sí. encuentras con la liga, te encuentras con este solo Q. Entiendo que el shock ha tenido que ser muy fuerte, ¿no? Creo que Gena fue el que menos le afectó. Gena es un robot de solo queue. O sea, el tipo, nunca en mi vida había visto un tipo tan robótico para. O sea, el tipo, por ejemplo, si quiere jugar un campeón y él se considera que no es muy bueno para jugarlo, el tipo le mete 100 juegos en 3 días. Es increíble. Juega demasiado y en una semana ya se vuelve Jesucristo con el campeón. Y creo que a Sainz sí le afectó más, porque Sainz es más joven, yo creo que Gena es más veterano Ujú. y tiene como más mental, y Sainz no, Sainz sí es un jugador que le afectan más las derrotas en Scrim, le afecta su solo queue, le afecta perder en Stage. Es un Ujú. chavo más emocional que con el proceso del año fue adaptándose un poquito mejor, pero sí, hay jugadores que llegan aquí se desmotivan mucho por el solo queue, de hecho. O sea, hablando con Inspired, hablando con Rainover, que son jugadores que han estado en muchos internacionales o han tenido muchos jugadores compañeros coreanos, sí mencionan que la adaptación puede ser muy, muy fuerte. ¿Y por qué fuimos por Berserker, por ejemplo? Claro. Porque a pesar de que había un par de jugadores que considerábamos igual de buenos o quizá un poco mejor en cuestión papel, creemos que Berserker, como ya conoce la liga, ya habla inglés, no iba a haber ninguna barrera. Entonces, ahorita, Zayn desde que entró al equipo estuvo en clases de inglés todo el año, incluso lo sigue teniendo ahora. Ujú. Ya es un chavo que llegó sin saber casi nada de inglés y ahorita ya es una persona con la que puedes entablar cualquier tipo de conversación. Y Berserker también, hablo con él todos los días ahí por Discord, bueno, no todos los días, pero hablo con él y es un chavo que tú puedes hablar perfectamente inglés y es un chavo que muchas veces las organizaciones creen que, por ejemplo, ahora FlyQuest, que todos les fue súper bien este año y que fueron internacional. Obviamente los jugadores que tienen son buenísimos, pero hay un factor que también es cuando hay un jugador que es muy bueno
y le va muy mal un año, quizá no tuvo el desempeño personal individual o no estuvo acompañado de compañeros buenos o de staff bueno, ese tipo de jugadores a mí me gusta mucho y este es el caso de Berserker. Él Claro, sabe que quiere es bueno demostrar otra vez, ¿no? Porque, y bueno, él en tiene Corea, como para el que no lo esa sepa, ha sido un desastre. DNF, últimos, creo octavo, que han séptimo ganado lugar, como ¿no? dos Algo así. series o una en toda la temporada. Muy, muy duro. Pero el Exacto. recuerdo que tenga la gente que ha visto la LCS era el mejor. O sea, era el mejor Sí, AD de la liga. y nosotros lo queríamos, ahora que nosotros nos mudamos. Antes de Jena fue una opción. Bueno, ese Jena rumor todavía no, salió. Yo me acuerdo de que salía el rumor de Berserker antes de Jena. pero él es un jugador, y esto me gusta mucho, que inclusive si le mejoraba la oferta económica, que el tipo quería demostrar en Corea, porque era como su liga natal y él quería demostrar sí o sí allá. Ahora se dio la oportunidad de traer Inspired y Berserker le interesó mucho la opción. Pero creo que me gusta ese perfil de que no se le ha dado, pero que ha estado luchando por ese objetivo y me gusta mucho ese perfil. Hay muchas veces que contratas a jugadores que salieron 2 veces campeones del año y como que esa motivación la pierden un poco a veces. Me ha tocado varios jugadores en mi historia de que ganan tanto o tan fácil por tener un roster buenísimo que el siguiente año parecen otros jugadores. Digo, no, quizá no es el Ujú, caso normal, pero sí es algo que llega a pasar. Y también me ha tocado jugadores que vienen de un equipo hecho concha ujú, y repuntan el siguiente año por esa rabia que traen, esas ganas de demostrar, ¿no? Y creo que ujú. Berserker es un jugador así. ¿Cómo fue un poco el proceso, ¿no? De montar este roster? ¿Cómo se fue cocinando todo? Primero, yo creo que hay que hablar del tema Saint, porque parece que lo quería todo el mundo. Se habla de Carmine Corp, más equipos en la LCS. Había gente que decía, imposible, ¿no? Que lo mantenga Lions. Va a venir gente que seguro que le ofrece un proyecto mejor. ¿Cómo fue lo primero el sentarse con Saint y decirle, eres muy bueno, es verdad que tienes contrato, pero queremos que te quedes aquí convencido de lo que vamos a hacer? ¿Cómo es esa conversación con Saint? Porque fue la primera pieza, ¿no? Del proyecto a Claro. partir de la que se empieza a construir, ¿no? Sí, como tú dices, le llegaron como ofertas. Probablemente la mejor oferta a nivel deportivo y de organización era Carmine Corp. Ujú. Sí llegaron a preguntar por él. Yo me senté con él y le dije, mira, yo sé que a nivel expectativas del equipo, pues estés un poco Claro. desilusionado, pero Venimos de nosotros, ser octavos, sextos, séptimos sí, en o el sea, mundial. y le dije, revisa nuestro historial deportivo. Le dije, y ya lo conozco, él me conoce o sea, nos caemos muy bien, ¿no? Es un chavo súper buena gente. Si bien es emocional, es muy, muy linda persona, muy educado. Entonces, yo le dije, mira, tú tienes contrato un año más. Si tú te quieres ir, yo te dejo ir. Obviamente no te vas a ir gratis, hay una cláusula que pagar. Realmente la cláusula para mí era baja para lo que el jugador es. Le dije, si tú te quieres ir, yo te dejo ir. Te quiero mantener. Le dije, ¿qué te parece si antes de que tomes una decisión, yo te muestro el proyecto que yo quiero hacer? Y si te gusta el proyecto, te quedas en el equipo. Y si no te dejamos ir, no pasa nada. Le dije, solamente quiero que tengas confianza, o que confíes en mí más bien, perdón, en que te voy a hacer un proyecto alrededor tuyo, le dije. Le dije, cuando llegaste al equipo, nosotros apostamos por ti, eres nuestro embajador ahorita del equipo y tuviste un muy buen año individualmente. Creo que a nivel individual fue bastante bueno, demostró bastante, tuvo sus bajas, sí las tuvo en algunos juegos, Le robaron el rookie pero del año descarado, ¿eh? Fue un poco... y mira, el rookie del año se fue ya de vuelta a Ya, sí, Corea. sí. Bueno, por problemas personales, nada que juzgar ni nada, pero triste que se nos va ese otro mid laner muy bueno de la liga. Ujú. Pero bueno, bien para mí, que se vaya el Rookie of the Year y nos quedamos con nuestro Rookie of the Year. Entonces ya hablé con él, le dije, confía en mí. Y él me dijo, ok, este, vamos a ver qué proyecto podemos armar. Ahora, ¿qué opciones teníamos de armar el proyecto? Uno era la opción A, que era como confiar en el instinto Biblos de como escautear así jugadores que quizá no venían de un muy buen año
y salían nombres. Digo, no, los voy a decir ahora, no sé si está bien decirlos o no, pero estábamos viendo a Rael, a Juji, estábamos viendo traer. ¿Quién era una opción? Creo que creo que la opción de Inspire en ese momento ni siquiera estaba. Estábamos viendo si traer tipo a José de Odo. José de Odo para mí muy buen jungla que no le tocó un buen año, pero queríamos mantener a Samudo y queríamos mantener a Saint, ¿no? Saint, Samudo se había ido con Isurus, quedó free agent y le dijimos, pues vuelve con nosotros, tenemos a Saint, vamos a armar un buen proyecto, confío en nosotros y está de vuelta mi muchacho, es mi Golden Boy, le digo. Y la opción B era decirle pues, a todos los socios, ok, está como el lado experimental para hacer un proyecto ambicioso en la cuestión que en papel no se veía Claro. quizá para la gente súper bien, súper brillante, pero que yo confiaba mucho que nos iba a ir bien. También olvidé mencionar que la primera pieza de este ajedrez que armamos fue traer a Reignover. ¿Por qué Reignover? Un número uno, porque teníamos planeado traer a gente coreana. Me gusta mucho la idea de tener un coach coreano que ya conozca la región súper bien. A que traigas un coach de quizá muy bueno que estuvo en la tier 1 de la Bueno, LCK. recuerdo, Que por te ejemplo, venga a el caso adaptar. de FlyQuest. FlyQuest, ¿Sí? antes de este último proyecto, cuando tuvieron el roster con Spica y demás, trajeron Ujú. al coaching staff que venía de ganar con DRX. Y vino también Bigla y Exacto. demás, que era rookie de Corea ese año, y no funcionó, ¿no? O sea, ha pasado muchas veces de... Porque yo creo que ha llegado un momento en el que, es que en China lo hemos visto, China se anota mucho cuando han fichado jugadores coreanos, pero la mayoría de equipos buenos en China tienen staff coreano, tienen entrenadores que son coreanos también y que conocen la cultura y saben del juego, ¿no? Entonces, yo creo Sí, que sí se nota, es ¿no? como Que tengan experiencia. difícil la adaptación. O sea, es difícil como coach, sobre todo como coach, ¿no? Venir y adaptarse a la liga también y a los jugadores, al tipo de juego, pues es algo diferente que te toma tiempo. Entonces dije, Rengover ya tiene mucho tiempo acá, tiene la green card, está disponible, está free agent. Entonces hablé con él y lo que me gustó mucho de él es que a diferencia de muchos staffs que yo he tenido, por ejemplo, yo te voy a decir una idea. Yo soy de la idea de decir, estamos en Fearless, número uno. Ujú, Y entiendo que muchas veces la raíz de todos los drafts es la LPL y la LSK. ¿Por qué? Pues porque son las regiones que empiezan a jugar primero, son las regiones campeones del mundo, las últimas de las últimas décadas. Eh, y decir, copiar el estilo de la LSK, pues claro que es bueno, porque ya estás viendo que funciona algo. Pero yo soy de la idea que me doy mucho la contra con eso, el tema del meta, es que en tu región no se va a jugar exactamente lo mismo como en la LCK, ni tu equipo ni el equipo enemigo. ujú. Entonces a mí me gustaba mucho la idea de experimentar cosas nuevas, ¿no? Al final del día hay 170 campeones en el juego y no porque un campeón no se haya jugado en 2 o 3 años, pues para mí no deja de ser una opción. O sea, hay que probar cosas nuevas y es algo que, por ejemplo, con el staff que tenía este año 2025, pues no hicimos mucho, ¿no? A pesar de que yo quería y les decía que quería hacer ciertas cosas, por los pocos juegos que teníamos en Stage, no experimentamos mucho, pero Rainover sí es mucho de experimentar cosas nuevas. Y es algo que me gustó mucho de él, tuvimos muchas pláticas de horas y horas y me explicaba muchas jugadas y me gustaba mucho que yo veía, así como todo lo que él pensaba me gustaba mucho y yo creía lo mismo que él. Entonces, también Inspire tiene mucho la visión que tiene Rainover. Entonces me sentó de una. Creo que fue el segundo coach que entrevisté y dije, no le voy a dar más vueltas, yo quiero a este tipo para que me ayude a armar el proyecto. Y pues ahí, esa fue la primera pieza del proyecto, fuera de que Saint ya Ujú. estaba en el roster, ¿verdad? Entonces ya es una persona que ya conoce la liga, es una persona que habla perfecto el inglés y que es una persona que puede entender a los jugadores coreanos, que era la idea, ¿no? Traer dos coreanos. Ujú. Eh, de ahí arranca todo el proyecto. Y como te dije, la opción número 2 era, pues vamos a traer algo que en papel suene brutal Ujú. y que vayamos con la ambición de ganar Split 1. O sea, no vamos a adaptarnos. Ahorita que el bootcamp de un mes sirva para la adaptación,
pero creo que cuando salga este video van a estar como el cuarto o quinto día ahorita en el bootcamp en las oficinas de T1 y queremos ir a ganar desde el inicio, ¿no? O sea, nada de adaptarse, así como que no queremos excusas, queremos ir a competir día uno, ir a ganar el primer juego y estompearlo, y esa es la idea que tengo ahorita. O sea, no me gustaría dejar como un proyecto Ya. tan grande con una inversión gigante. Vamos a experimentar y a ver qué pasa. Ujú. No, vamos a competir desde el día uno. Claro, la siguiente gran pieza, y yo creo que casi el fichaje más sonado de todo Occidente, ha sido el fichaje de Inspired. ¿Cómo surge eso? Yo creo que no hay nadie a quien le haya llegado la noticia que diga, normal, bueno, me lo esperaba. ¿Cómo no? Iba a ir a Lyon, fue como un terremoto. No, Todo el mundo flipó. Hubo gente a la que le hizo daño, pero ¿cómo va a ir a un equipo mexicano? Pero si que sí, vuelva a los cabrones. Europa o que se vaya a Team Liquid, ¿no? A Cloud9. ¿Cómo pasa esto, ¿no? ¿Cómo consigue Lion tener a, yo creo que desde que está en NA, el mejor jugador que ha habido en la LCS? Sí, definitivamente. Yo estaba buscando un jugador con personalidad y con que le moleste perder. Me encantan los jugadores que se molestan cuando pierden, pero que no sea tóxico, obviamente. Digo, todos pueden ser tóxicos en algún momento, pero yo estaba en busca de un jugador con personalidad, ¿no? Con un jugador líder, un jugador con personalidad que pudiera guiar adentro del equipo, por ejemplo, a Sainz, que si bien ya no es un rookie, ya estuvo su primer año, para mí sigue siendo pues como un novato, ¿no? Va por su segundo año, para mí sigue siendo un novato, por los pocos juegos que tuvo, y también pues viene Samudo, que lo queríamos en el proyecto, y Inspire de los Screams conocía a Sainz, conocía a Samudo. Muchos jugadores con los que platicamos querían jugar con Sainz. O sea, muchos. O sea, incluso Reinover lo primero que me preguntó fue, ¿pero va a seguir Sainz en el equipo? Dice, porque quiero trabajar con él. No sé qué tiene Sainz, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama y es un chavo muy bueno. ¿Cómo fue lo de Inspire ahorita que me estabas preguntando? Me acuerdo que estaba hecho mierda, eran como las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, no me acuerdo. Estaba con un café en la mano, no me quería perder. Odio ver los juegos repetidos del mundial, o sea, yo soy de esos Yo que había también. el estreno de Harry Potter a la medianoche y yo iba y los Avengers los iba a ver a las 12. Odiaba como los spoilers y soy súper fanático de ver los juegos. Entonces me acuerdo que estaba con el café en la mano, quedó FlyQuest eliminado y estaba hablando con mi socio, uno de mis socios que es el español, y me dijo, cabrón, pedo con el Inspire, va a quedar free agent, revisé la global data de Sí. Riot y dije, puta, queda libre. Le dije, será muy ambicioso ir por él. Mandamos un correo a las 5 horas de que perdieron y me contestó rápido la gente. Me contestó rápido y me dijo, para no darte rodeos, esto es lo de la propuesta económica que estamos buscando y nos gustaría tener una llamada para entender qué tipo de organización son, cuál es su background, cuál es su estabilidad económica, cuál es su proyección. Es la agencia esta que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Prodigy, creo que se llama Ujú. la agencia Prodigy. La verdad, como la carta o lo que él pedía económicamente, si era algo que quizá no estaba en el momento dentro del budget, porque no sabíamos que podía ser una opción él. Definitivamente, cuando nos contestan rápido y tuvimos la llamada, a Inspire le gustó mucho el proyecto, le gustó mucho quién somos y le gustó lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, todo este año. Creo que le contagiamos mucho como esa ambición de que queríamos Ujú. ganar y Claro, él le porque esto es mostramos. algo que mucha gente no sabrá, pero cuando tú hablas con los equipos, prácticamente todos, sobre todo los de tabla alta, a Lion se le respetaba mucho por lo que ocurría en las scrims. Es verdad que en el stage, pues, Nos salió tenían lo que miedo, te salió, juro, güey. pero había mucho respeto, ¿no? Me acuerdo a Dokla decir, estamos en la final y el rival más difícil ha sido el Lion en la primera ronda. Y eso, y eso, Exacto. y eso ocurrió, ¿no? Entonces, sí que había, yo creo que como mucha estima a Lion de decir, es un buen equipo, aunque han quedado abajo, ¿no?
Y que nos eligieron, o sea, creo que, bueno, el formato tú viste, ¿no? Fue Ya, una bueno, yo mierda el no, yo no formato. he visto una cosa igual, es el O peor que he visto sea, en toda mi vida. Y mira que he no, o visto sea, todas no, las ligas de todos los años. te juro por Dios que yo esté vivo y no esté en depresión ahorita aquí fue una locura, como el destino estar en contra de nosotros o algo. Fue una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Fue estar recibiendo pedradas en la cara cada paso que dábamos. Fue increíble. Gracias a Dios, Riot creo que ya cambió todo este formato. O sea, eso fue un alivio en mi corazón. Porque aparte también te veías afectado por los splits pasados. O Sí. sea, el split tercero, iniciaban los equipos, elegían los... O sea, fue una locura de que... O sea, ¿por qué nos va a afectar el otro split cuando no teníamos lo de las visas bien? O sea, nos jode también el tercer split. Y el tercer split era el más corto. O sea, no, no, no. Fue una locura. Gracias a Dios estoy vivo y respirando ahorita. Ujú. Y pues, sí, yo le prometo a todos los fans de Lion que, que somos una organización que se desvive por ganar. O Ujú. sea, no vamos a dejar nada por decir. Este año, ¿qué pasó? Este año también le dimos una oportunidad muy grande al staff, obviamente a los latinos que los teníamos que traer. Odi, un gran amigo mío, y ha estado 8 años en la organización, imagínate eso. Le dimos la oportunidad a ellos de demostrar, ¿no? Lamentablemente, o sea, no le echo la culpa a ellos para nada, tuvimos un año de mierda, y sí teníamos como esa responsabilidad de darle a nuestro staff, que nos llevó a varios campeonatos, a 3 campeonatos, y también a los latinos. Pepe, desde que llegó al equipo, fue campeón. O sea, creo que solamente una vez quedó segundo lugar, fuera de eso ganó todos los torneos con nosotros. Odi ni se diga, pero les dimos oportunidad, ¿no? No les íbamos a quitar esa ilusión de no poder competir acá. Y bueno, ya pasó este año. Yo veo las cosas de muy diferente manera ahora y por eso también hemos decidido pues partir con el staff que teníamos, o sea, de buena manera. Ujú. Terminamos como familia, o sea, los queremos mucho, pero ahorita yo ya no tengo como margen de error, ¿no? Y ya yo soy el encargado de todo el proyecto deportivo y no pienso dejar así como que nada. No Ujú. quiero que se acabe el año y de haber dicho, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Entonces sí quiero dejar como en claro que vamos a hacer todo lo que esté para ganar. Ujú. Bueno, se consigue entonces a Inspire, se le convence, va Sí. a venir. Queda un poquito la botlane. Hay varias opciones de AD Carries, ya se habla un poquito de Berserker. Pero yo creo que la posición más polémica, la que menos ha entendido, yo creo que tanto la gente de Lion como todo el mundo le parece raro, que no encaja, es la posición de support, ¿no? Que además es un jugador que ha tenido también, ya lo sabes, hay un montón de clips, jugadas de estas que son cagadas, pero que son como muy vistosas, ¿no? De flashear contra un muro y demás, El y de viene, Nautilus. claro, y viene de pues un par de temporadas que bueno, no son muy buenas. ¿Cómo se cierra ese fichaje de support y qué te hace también tener un poco confianza en IELTS? Que yo creo que durante una época, cuando llegó de Oceanía, estuvo en Cloud9 y demás, rindió bastante bien. Por eso lleva tantos años también Ujú. en la competición. Pero yo creo que es el que más ha sorprendido y el que más dudas le puede generar a la gente. Claro. No, y es totalmente entendible. Antes de decirte qué pasó exactamente, pues dejar claro que creo que la posición de carry y support siempre consideramos, o sea, en cualquier posición le preguntas a los jugadores y al coach, al que Ujú. quieras, pero creo que en la situación particular de la bot lane es muy importante lo que te vaya a decir el ADC o lo que te vaya a decir el support. Al final del día van dúo y se tienen que entender, ¿no? Creo que esa es la primera conexión más fuerte dentro del juego y después de ahí sería el jungla con el soporte también, ¿no? Por las rotaciones, por el macro del juego. Pero creo que cuando nosotros le hicimos la oferta a Berserker de venir y él acepta venir, hablamos con él, ¿no? Había opciones como Eila, estaba opciones como Hugi,
Creo que yo nunca puse sobre la mesa la opción de Isles, de Islas. Ujú. Digo, no, después me entero, no me entero porque me acuerdo, mi memoria me daba nada más que había que rascarle mucho al cerebro, pues que ellos dos jugaron juntos, ¿no? 2 o 3 semanas, si no Sí, creo que fue recuerdo como el mal. torneo este de pretemporada que hicieron. ¿Qué es Sí. lo que va a haber ahora? Es un torneo que no era LCS, era como Lock-in, ¿no? Algo así se llamaba. Y a mí se me hacía raro, fíjate, porque teníamos opciones hasta de pelear por Bucio, que lo peleamos. O sea, sí estuvimos en el tema de la negociación por Bucio. Cuando Bucio ya le aumentan un montón el cuestión de plata y cuestión de que podían nacionalizarlo. No nacionalizarlo, ya es europeo, pero que podían hacer que él contara como, no como un import, sino como Sí, bueno, allá un residente de residente se Europa. llama, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea que su residencia iba a ser allá. Entonces, así como para nosotros era la pieza más importante del proyecto, era Inspired, quizá para Carmine Corp en esta off-season, el proyecto más importante para fichar era Bucio, ¿no? O sea, era igual de importante, ¿no? Entonces, pues bueno, decide irse para allá. Nos quedamos con la opción de Eila, de Huji, Isles. No recuerdo si había otro en la conversación. Pero hablando con Berserker me dice, yo le digo, mira, están todos estos soportes, le dimos como 5 opciones. Le dije, me gustaría escuchar tu opinión. Y me dice, si te los tengo que acomodar, te acomodo. A Isles número 1 me pone. Sí, voy con mis socios y les digo, este tipo pone a Isles primero. Entonces, yo obviamente, mi pensar es, cabrón, el Islas viene también de tener un año de mierda con el equipo que tuvo. Lo único que sé de él y que sí estoy muy presente porque juego, digo, en NA ahorita no, todo este año no estuve en Challenger, juego mucho en LAN, pero viendo los juegos de mis jugadores y viendo la ladder, porque también veo mucho la ladder de Sí, es los, verdad de que los en ladder LP, siempre está alto, eso hay que decirlo. Fue el siempre, primero, me sí, parece, que tú abrías el cliente y ponía el primero en llegar fue él, a Challenger. sí. Te salía ahí el Entonces, cartelito. entonces dije, algo bueno tiene que tener. eh, Creo que hubo un pequeño problema, no problema, pero un tema que había con Pepe, con Lions, es que él en su solo queue nunca jugaba soporte, jamás. Él nunca jugó soporte. Siempre ponía fill, o jugaba jungla, o jugaba mid, o otra cosa. Y era un tema que yo tenía atoradísimo en la cabeza con él. Decía, lo logré aceptar después de un tiempo, pero, pero creo que este chabón es como todo lo contrario, ¿no? Es un grinder muy, muy fuerte del solo queue. Y de haber ya jugado con Berserker y que Berserker lo quería. Tuve una entrevista con él, me mandó bots y con sus comunicaciones. Entonces entendí que quizás la oveja negra del proyecto para muchos, pero creo que es lo que necesitamos también. Eh, Había temas de, obviamente van saliendo muchas cosas, de que algún jugador te dice, no, es que yo jugué con Eila o jugué con Juji y no me gustó esto, esto y esto, pero nunca había nadie que me dijera nada malo del Islas, ¿no? O sea, creo que lo único malo pues tuve un año de mierda y estaba viendo tu stream y vi las plays, que también las vi en vivo en su momento, pero me estaba atacando de la risa y creo que sí es una gran apuesta, la verdad. Y él tiene mucho que demostrar. Se acaba de casar este año, si no me equivoco. Ujú. Y también es un tema que hablé con él. O sea, a ver, le dije, yo voy a confiar en ti, voy a confiar en tu palabra, pero también sepas que si algo va mal en cuestión actitud, en cuestión que no estás dando el 100%, no me va a tocar el corazón. O sea, te vamos a dar una patada en el culo y eso es a todos los jugadores, no solo a él. Entonces, le dije, yo voy a confiar en ti y quiero que me demuestres y que le demuestres a la gente que está hablando mierda de ti que tú con un proyecto prometedor puedes brillar, ¿no? Todas esas plays que vi en tu stream, pues son plays que le puede pasar quizá a cualquiera y que Sí. probablemente hasta a Odi le han pasado cosas así, pero pues sí, son campeones con los que si haces ese error, es como que Bueno, le engage en Nautilus, sí, flash hook, y dices, puta, se fue la play a la mierda porque eras el único engage, ¿no? claro. Algo así. Entonces Es un sí, poco como una no cantada le... del portero, ¿no? Que el delantero también falla goles, pero cuando la Exacto. falla el portero, pues es gol y todo el mundo dice, "Oye, ¿qué ha pasado aquí, no?". Pues un poco eso, ¿no? Sí,
Pero Pero entonces bueno, sí, en yo general el no, equipo sí que lo quería, ¿no? O sea, claro, yo es sí, algo que todos, cuando lo todos. comentaba, que me llegaba el rumor de, oye, que es que el equipo quiere a este chaval, ¿no? Nosotros lo Sí, hemos visto, todos, las todos lo partidas. querían. Hemos visto, sabemos lo que hay, pero coño, si te dice Berserker que lo quiere, Inspire también, ¿no? De las opciones que O sea, había, pues ¿qué vas a hacer? ¿Ir contra el resto de jugadores del equipo? y yo no me suelo llevar por lo que dicen los jugadores. Eso lo aprendí en Chile en el 2018, 2019, cuando nos mudaron a Chile. Tuve un entrenador ahí que me hizo unos cambios en el roster, confié en él y terminamos pasando de juego a una final a pelear los últimos lugares de la tabla ese año. Entonces desde ahí yo me di cuenta que el que sabe armar proyectos o que tiene ese respaldo, siempre ha armado buenos proyectos. Entonces ahorita, yo creo que es de los últimos años las veces que le he hecho mucho caso a los jugadores, no por tomar la decisión que ellos quieran, sino para darle la atención y revisarlo a fondo al jugador. Porque yo en un momento ni lo revisé, o sea, yo me acordaba de él que era muy bueno en solo queue, pero pues ahora le pedí sus videos, estuve viendo todos sus juegos, todos los juegos de este año los vi todos, todos. Y sí me di cuenta que es una persona. Fíjate que yo pienso que el juego de League of Legends es un juego de micro interacciones. Entre tú más juegues el juego y entre más versátil seas en cuestión de tu Ujú. champion pool y te enteres que si la Poppy ultea y tú flasheas o si juqueas a la pared y ese tipo de micro interacciones, él las conoce súper bien. Entonces me gusta mucho por eso el perfil de él. Juega tanto LOL y juega mucho su rol que tanto tiempo que lo ha jugado, creo que entiende muy bien todas esas micro interacciones que hay, se lleva bien con Berserker. A ver, Berserker me dijo que la pasó muy bien jugando con él, que tiene buenos recuerdos de él. Entonces, es una apuesta, sí, pero también está bien escauteado, ¿no? Es una Ujú. estupidez que estamos haciendo por Y que decir, bueno, que ay, no los has jugadores lo querían. elegido entre él y Keria. O sea, que es que tampoco había aquí 800 opciones, ¿no? O sea, es que Sí, yo, dentro de y lo que había. creo que fuera de Bucio, la posición de soporte, creo que es donde laquea más la región, ¿no? O sea, en cuestión nivel, esperemos que este año Islas demuestre, pues Ujú. creo que es una oportunidad única para él, ¿no? Este roster que estamos armando, él es alguien, el equipo, no está entrando al equipo porque, ay, fue el último que quedaba y todo el equipo lo ve mal, es al revés. Todo el mundo quiere jugar con él. Entonces él va a tener la presión de demostrar de lo que está hecho con un roster muy competitivo, ¿no? Ujú. Ya lo veremos, ¿no? Ya por último, quería hablar también un poco de lo que es la región de Latinoamérica, cómo ves un poco el futuro, el Tier 2 está un poco de aquella manera, tanto la LRN como incluso el RS, y qué futuro tú le ves un poco al talento de la región, si hay alguna posible estrella de futuro, si hay algún plan, no sé si solo por parte de Lion, pero o de los clubes de generar talento, porque algo que estoy aquí viendo también en Europa es que ya los clubes han dicho, vale, hay que formar talento. Ha vuelto a abrir una academia G2, tanto Carmine Corp como Koi ya tienen incluso no solo segundo equipo, sino tercero también van a tener. Y un poco cómo ves ese futuro de pues, lo que son las siguientes generaciones de jugadores. Mira, te voy a decir algo que, es que no sé si decir el nombre de jugador o no. Lo voy a decir y ya si lo quieren cortar o no. Nosotros, desde este año, o sea, a mitad de año, estábamos con la opción de traer un jugador latino a la jungla, que es Steps. O sea, La gente lo estuvo, conocerá, yo creo que es es conocido. el jugador a nivel mundial en solo queue con más LP en su server. Está Challenger en NA como top 10. Es el número uno en LAN desde 1920, desde que podía agarrar un mouse. El tipo muy bueno, amigo mío fuera. Nos conocimos jugando, de hecho. Eh, Lamentablemente, para la situación que vive su país, que desde Venezuela, y para dar ese brinco tan grande para él, que quizá le causó un poco de inseguridad, se alentaron las cosas y al final pues terminamos desistiendo esta contratación, ¿no? A pesar de ya tener su visa pagada y todo. Hubo muchas piedritas en el camino, mayormente por temas legales
y por temas de tiempos para el país de Venezuela. Pero sí era un proyecto que estábamos firmando por 3 años. O sea, cualquier persona que se quede con Steps tiene un proyectazo, ¿no? Habrá que trabajar un poco como en su actitud y porque pues es un chavo que es streamer. O sea, no es lo mismo streamear en tu casa y jugar que adaptarte a la vida diaria en una gaming house. O sea, es muy difícil. Yo lo quiero mucho, demasiado Steps. Somos buenos amigos y le deseo lo mejor, pero sí quería compartirte eso, ¿no? O sea, que sí veíamos como futuro, y ahorita que estabas diciendo aquí, a quién ves, ¿no? A qué potencial ves. Creo que Steps es uno de ellos. Definitivamente Case también fue alguien En el que tercer siempre... split lo vimos que ya No, demostró que tenía el potencial, vamos. imagínate si eres Isurus. Imagínate que eres Isurus. Lo tenías contratado, probablemente no pagándole una cantidad fuerte de dinero porque era un rookie en la LLA. La rompió en la LLA, o sea, para ser un rookie la rompió. O sea, no. Que si los que llegaron a ver la liga saben que era muy bueno. Ujú. Tenía sus cosas de rookie, ¿no? O sea, como cualquiera, pero a nivel performance brutal. Nos dio problemas en varias series. Nos fuimos hasta el quinto juego varias veces contra Isurus. Y el tipo bastante bueno. Creo que ellos dos, así de entrada, nombres que se me vienen en la cabeza, de gente como rookie. Case, pues ya no, yo creo que ya deja este año que viene, deja de ser rookie, ya demostró. Pero no sé, yo me imagino Isurus, no sé qué estén pensando, es decir, lo dejamos ir y luego metimos creo que fue Mireu, después a Lesa, y después viene Case, el tercer split, y la rompe, se va al cross conference acá a Estados Unidos. Ya me estaría cortando las pelotas, la verdad, es Normal, decir, normal, normal. ahorita lo quiero traer de vuelta y ahora ya estar cobrando un montón de plata. Y ya demostró, o sea, y se hizo mierda aquí a varios midlaners, o sea. Entonces no sé, a mí me encanta Case, me encanta cómo es, Steps también. Me estoy muy ansioso de verlo, creo que dijeron que iba a ir a la Academy Steps de Red Canis, si no me equivoco. Puede ser. Sí, Entonces, estará aquí. yo lo quiero ver jugar en competitivo así, tier 2 tier 1. Siento que es de los que van a estar. ¿Y qué proyecto traemos nosotros? Pues nosotros tenemos la academia, que está en conversación ahorita. Creo que nosotros vamos a pelear un poco también por tener academia en los siguientes años, pero ya en NA. Corrígeme si estoy mal, ya dieron la noticia de que los latinos hasta el año 2028 Sí, van tienen a como tener que que decidir. elegirlo. Sí, 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 eso ya ha Tienen que salido. elegir si son O sea, NA o tienes que CL. elegir si vas a Norte o a Sur. Hay como ese periodo de gracia, digamos. Porque está el caso de Shopify, ¿no? Que Ceos es brasileño, pero si quiere quedarse Él ahí, se... podrá no ser import, ¿no? Así que tendrán que Exactamente. decidirlo en estos años, ¿no? Sí, creo que nosotros, hablando a futuro, sí tendríamos que armar una academia pero en NA. Hace más sentido. Ujú. Para el 2028, si es que seguimos en la liga, no nos vayan a hacer la misma que a Koi. Esperemos que no. Eh, no, Lo del no. Bueno, Yo creo que El Valorant funciona distinto, de todas formas. O sea, tienen su. sí, no, pero yo creo que Riot está viendo los esfuerzos que estamos haciendo y que no vamos a dejar de hacerlos. Y creo que somos muy buen equipo para estar en la liga. Y sí, creo que es una responsabilidad muy grande también para Riot de permitir hacer un camino para las organizaciones para darle un futuro a esto. También está pasando en NA. Tú estás viendo ahorita con eso de que somos 8 equipos y no 10. Ya, Jugadores y como eso es mi guerra, ¿eh? Gokra. Yo no me voy a cansar de decirlo y cada vez que tengo oportunidad lo repito, tienen que ser 10 equipos. Porque Sí, claro, yo estoy desmotiva contigo. mucho a los jugadores. O sea, los jugadores dicen, vale, tengo 8 sitios, hay 8 equipos, sé que 3 o 4 van a ser coreanos. Sí. Otro equipo ya tiene un jugador que lleva 2 años y no lo van a echar. Porque voy a pasarme 2 años en la NACL, en ACL, No, que intentando no les llegar pagan una mierda. cuando no hay ni hueco, ¿no? Yo creo que es muy importante que haya 10 equipos. Incluso en China se ha notado, de pasar de 17 van a ser ahora 14. Obviamente hay muchos más jugadores y quitar 3 equipos en China lo han notado. Y hay muchos jugadores que dicen, es que me pongo a hacer otra cosa con mi vida. Sí, sí. Bueno, digo, hay jugadores que cobran una brutalidad, pero sí, te entiendo. O sea,
tener 10 equipos, darle más oportunidades a los jugadores de soñar con ser pro player, ¿no? Porque jugadores como Dokla, como Certi, eh, incluso no sé si Sniper, no sé si quedó en algún equipo o no, No tiene pinta. pero tener espacio para desarrollarte, o sea, y tener la oportunidad de soñar, ¿no? Porque si es como lo dices, 8 equipos y va a haber imports. Entonces, ¿cuántos slots quedan? Pues son muy, muy pocos. Y que hay Ni veces siquiera que como el por fútbol. contratos, ¿no? Que hay un equipo que le quedan 2 años de contrato a uno. A lo mejor tú te lo mereces por nivel. A lo mejor eres el quinto por nivel de la liga. Pero se puede dar que no tengas hueco. Y dices, ¿yo qué he hecho mal? Es el caso de ¿Sí? Dokla. Coño, Dokla ha hecho todo bien. O sea, a Dokla no le puedes pedir más. Y se ha quedado sin hueco. Nosotros estábamos entre Certi y Dokla, de hecho. Eh, pero Bueno, bueno, él lo eso. dijo que prefirió al final ir a Thieves. Sí, bueno, Lo contó en el directo. y luego ahora vino a decirnos que si había espacio para él. Y pues nosotros ya habíamos fichado a Samudo. Porque yo tengo como esa espinita de ver a Samudo jugar. Si lo vieras en scrims, es brutal. No pierde un matchup. Sí, ahora ya se puede Eh, decir. Yo, cuando durante el MSI, que estuvo Koi, yo les conozco mucho, jugaron contra Lion. Y de hecho, Lion ganó a Koi varias veces. O sea que. Y sí que sí, les pregunté, fueron oye, ¿qué tal como 8 a Zamudo? Porque 2, justo lo algo así. acabamos de fichar. Y a mí lo que me decía Mirwin, por ejemplo, es muy bueno, se nota que no tiene experiencia, juega como si no existiera el jungla. Decía. Entonces, claro. Sí, por eso se concentra mucho en esos matchups de los trades, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es algo que tiene que desarrollar. Y creo que Zayn también le pasaba mucho eso al inicio. Que el tipo jugaba y era su línea era el Aram, ¿no? Era la línea en medio Sí, ya sí, para sí. él. Y le dije, hermano, ahí te va a caer ahí un Lee Sin, un Pantheon, te va a reventar la cabeza la siguiente que hagas eso. Y bueno, son cosas de rookie, de eso que dices, son cosas que le Sí, sí. pasan mucho a los rookies, que también no sé si te has dado cuenta que hay equipos que han apostado por jugadores de solo queue de ladder muy alto, pero que al momento en el que se meten a jugar competitivo se dan cuenta que no puedes agarrar al timo con Ignite y estar Bueno, de hecho, cagándole un el caso palo de a un... eso, y que en parte da un poco de pena, porque se ha hablado también, yo que veo todas las entrevistas y demás, eso le pasó un poco a Sniper. Sniper, además, cuando ¿Sí? llegó a la liga, creo que solo killeó a todos los top laners. En el primer año llegó a solo killear a todos. Y luego en ese proceso de hacerte más jugador, perdió esa chispa también. Entonces yo creo que es bueno mantener el balance y que el jugador que es bueno en línea y que puede sacar ventaja y que sabe jugar agresivo, que no lo pierda del todo. Que tenga control, pero coño, que si puedes solo killear al top laner enemigo, seas No, capaz de ver esas ventanas también, ¿no? a ver, en el juego que es algo súper importante para mí, mucha gente decía, no, pues tener un jungla coreano que sea buenísimo, traerte a Owner es lo mejor que puedes hacer. Y creo que en primera instancia tú piensas y dices, bueno, pues sí, tiene sentido, porque pues el jungla es como el mediocampista y es el que ayuda a todas las lanes, entonces si es buenísimo, pues te estompeas a todo. Pero después de profundizar mucho, lo mejor que puedes tener en tu equipo es tener un laner o dos laners fuertísimos, más que el jungla. De hecho, el jungla, pensándolo bien, con un buen entrenador y con una buena estrategia, es el que menos importa. Y te explico por qué. Porque tú la facilidad que tienes, número uno, la versatilidad de tener un laner que te pueda jugar la lane pasiva o la weak side. Obviamente eso es importante, pero creo que es mucho más importante tener, por ejemplo, una de carry o un mid. Los top laners siempre los dejo ahí hechos mierda porque creo que en el meta de hoy, obviamente, y de pronto te tepea un Renekton level 6 en una teamfight de Heraldo o en Dragón o algo y te hace mierda. Pero creo que ahorita el meta de tener un buen mid y un buen AD carry es buenísimo. ¿Por qué? Porque si tú eres peor que el otro jungla, por ejemplo, pero tienes una Yo botlane que estoy de acuerdo, sí. counterpiquea y logra sacarle provecho a eso, al final el otro jungla va a tener que hacer cover. Y si tus otras lanes están bien, o sea, vas a obligar por más bueno que sea el jungla, que del otro equipo, aunque sea Bueno, Uner, puedes ser el mejor jungla del mundo que si tienes 3 líneas perdedoras no vas a hacer nada. O sea que eso es así. sí, entonces tener a un jugador, por ejemplo, como Berserker,
que pueda aprovechar ese counter pick. Si estás en red side o simplemente el draft se da para poder hacer un counter, que lo haga valer. O sea, que te saque esa presión, que pueda apostarle a solo killear la lane. Siempre, ahora pensándolo y hablando con Rainover, e incluso Inspire tiene mucho ese pensamiento de es mejor tener a un laner fuerte a que ser un jungla brutalmente bueno. Y hablando ahorita lo de Samudo, que estábamos diciendo eso, esa mañita que tienen de jugar como si no hubiera jungla, por eso traer Inspire y traer a una persona con personalidad y un líder te permite como, yo lo digo así, como tienes a tus perros agarrados así en el Sí, parque, sí, sí. tú decides cuándo decirle a uno, suelta la correa y juega como si no hubiera jungla porque el jungla está acá, o me voy a meter acá y le voy a hacer presión con algún matchup de jungla que puedas como cogértelo, ¿no? A nivel macro. Entonces ya tú tienes la libertad de Inspire, le puedes decir a Samudo, ok, eres brutal en este matchup, tienes un counter matchup, ve y hazlo mierda, yo me encargo que en 2 minutos no se aparezca el jungla por allá. Y si se aparece, nos aventamos un 2v2 y verás que lo ganamos. Entonces ese tipo de cosas, pues también este año me di cuenta mucho de cómo está el meta actualmente y lo que puede funcionar. Y lo que le está haciendo Riot a la jungla ahorita también fue brutal. Sacaron en un parche donde prácticamente la mitad Sí, de los champions del juego son Malphite, jungla, ¿no? Cho'Gath, bueno, lo que quieras. Zion, Aatrox, Ornn incluso. Sí, sí. Este, entonces, buenísimo tener a un jugador líder con mucha voz dentro del el early y el mid que pueda darle a los rookies como Samudo esa libertad, ¿no? O enseñarle cuándo puede jugar agresivo, cuándo no y qué hacer dentro del mapa. Que es algo que Inspire es muy seguro de sí mismo y te dice, top lane no me importa mucho, pero tú dame a cualquier jugador que sea bueno mecánico y yo le digo cómo ganar el juego. O sea, yo lo hago ganar. Y el tipo es muy seguro y tiene muchos huevos y es bastante seguro de sí mismo. Y creo que eso en el equipo tiene un valor brutal. Lo firmamos por 2 años y confío en nosotros para firmar 2 años. Entonces, estoy súper ansioso y estoy todo hiperactivo por Pues verlos ya ven, jugar. que empiece ya, ¿no? Bueno, ojalá que podamos, ¿no? Verlo en la bootcamp, algún partidillo, aunque sea con algunos equipos de NEA que hay por allí. Sí, Intentaremos buscar algo. A ver si sí, es claro que posible. se va a poder. Sí se va a poder. Ya Esperemos que veremos sí. con qué equipos, Algo haremos. pero para que tú entres ahí un poco Sí, sí, sí. a viciar un poco en los streams. Sí, la idea. Con- La gente quiere verlo, ¿eh? Yo noto mucha ilusión por parte de todo el mundo con el proyecto de este año. Así que, para ir cerrando, si quieres un mensaje, ¿no? Para la afición de lo que se pueden esperar esta temporada y para conseguir que el primer día estén ahí, ¿no? Porque yo creo que si el primer día, como sé que va a ir bien, está la gente pendiente de Lion, ya todo el año van a estar esperando los partidos. Pues sí, de la gente que nos ha seguido en toda nuestra historia, prometerles que todo esto lo hacemos porque ya nos conocen, queremos competir al más alto nivel, un sueño para nosotros poder estar aquí con equipos del LCS, agradecerles que nos han apoyado muchos en este año de mierda, nos apoyaron, hubo mucho hater también que se acepta totalmente todo el hate que nos tiran porque en parte, Importa, cierto, ¿no? parte del Es hate tiene... importante que a la gente No, y le importe, motiva, ¿no? Claro. motiva. Me motiva más que alguien me tire mierda y que diga que soy una mierda, a que diga, un fan se aprecia el amor cuando te dice, no, no pasa nada, yo los voy a seguir hasta el fin del mundo. Se siente el amor, se siente cozy, se siente como un cafecito de Navidad, pero también lo que a mí me da mucha rabia y ganas de callarle la boca es a los haters. Entonces esa es mi gasolina, es algo que nos motiva mucho a todos en la organización. Agradecerle a todos los fans de toda la vida, y también decirle a los equipos de NA que nos tengan mucho cuidado, que vamos con todo, y si este año vamos a estar fuertísimos, el siguiente año vamos a estar más fuertes y no vamos a parar hasta que seamos campeones de los 3 splits. Mi meta este año es llegar mínimo a 2 internacionales y sacar un campeonato. Ese es como si no consigo algo de eso, siento que no voy a estar satisfecho, pero obviamente apuntamos a ganar los 3 splits y no vamos a parar y no vamos a dejar de trabajar para conseguir la meta. Estamos rodeados de un equipo y de players muy ambiciosos y que creo que todos estamos en la misma línea Ujú, de matar o morir cada juego. ujú.
Yo creo que lo vamos a conseguir. Además, aquí también en España, yo creo que ha surgido mucho ese sentimiento por Lion. Haremos también cositas. Vamos a ver si podemos hacer alguna presencial por aquí, alguna final o algo en el que estemos, que pueda venir también la gente. Que hay mucha gente que ha dicho, si hacéis un evento para por la noche ahí. Claro, aquí pilla, pues, igual a las 12 de la noche, ¿no? Tenemos algún bar por ahí que a lo mejor nos abre para algún día hacer algún presencial, así que nos lo vamos a Sí, pasar bastante bien este año. definitivamente. Nos lo vamos a No, y pasar toda la bastante bien. gente que, sí, todos tus seguidores o que ven tus streams que también se han hecho de apoyar al equipo, pues muchas gracias a todos estos nuevos fans que van conociendo lo que es Lion, que entiendan, ¿no? Que lo que somos, que queremos hacer y también obviamente pues tener un detalle con todos los que son fuera de América, tener con ustedes un detalle, espero hacer 1 o 2 eventos allá en Europa y poder llevar al equipo, ¿no? Si tenemos la oportunidad de llevarlos para allá, que tengan algún tipo de show match, lo estamos explorando. Ahorita lo más importante es arrancar bien el año, sin problemas de visas, que lleguen preparados, a reventar culos A y ver, listo. yo Pues, confío. a ti muchas gracias por la entrevista, Nada, un es placer. un honor. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo a ti y no sé qué horas son por allá, creo que es o muy La una y temprano, muy 20, la una tarde. y 20 Ah, de la mañana. bueno, Bueno, pero yo ya tengo horario a América porque ahora estaré viendo un poco la Copa Naciones y demás. Así de que hecho hay que verla ahorita, ya sí, sí, empezó, sí. ¿eh? Entonces hay Ahora que vamos para terminar la allá, llamada para... por supuesto. Te Pues mando un nada, abrazo, un hermano. placer. Ya la gente cuando vea esto, pues verá que está todo anunciado y quedará un mes o menos para el debut oficial. Así que Amén. nos vemos, gente. Gracias a todos por estar ahí. Chao, chao. Un beso. Gracias, hermano.